Buen día, profesor. El día de hoy le presentaremos la enfermedad de Farber. Los integrantes del grupo somos Walpar Cayeñagua Celia, Guamaní Espinosa Carlos Fabrizio, Inga Espinosa Jessica Magali y La Torre Altamirano Karen Teresa. La enfermedad de Farber es una enfermedad catalogada como extraña debido a su baja incidencia. Se caracteriza porque comienza a presentarse en los primeros años de vida y presenta una afección en el tejido subcutáneo. El día de hoy vamos a ver las causas genéticas, las causas metabólicas, la descripción de la enfermedad, los tipos de enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento de la misma. A manera de introducción, les puedo mencionar que la enfermedad de Farber es también llamada lipogranulomatosis de Farber o deficiencia de ceramidasa. Fue descubierta en el año 1952 por el patólogo pediátrico y padre de la oncología infantil Sidney Farber. Actualmente se dice que existen 200 casos aproximadamente a nivel mundial y la prevalencia es de 1 en 1.000.000. Es una enfermedad progresiva y la muerte aparece antes de la adolescencia, más comúnmente en la infancia. El trastorno metabólico hereditario está incluido dentro de lo que son las lipidosis o enfermedades por almacenamiento de lípidos, debido a que afectan la función lisosomal. Entonces, ¿de qué manera se ve afectada? Como sabemos, los lisosomas son organelas que se forman en el retículo endoplasmático, luego son empaquetados en el aparato de Golgi para ser liberados en el citoplasma. La función correcta de estos lisosomas, que se encargan de la digestión celular, es ¿cuál? Ellos, al poseer en su interior enzimas que ayudan a hidrolizar las sustancias, van a encargarse de absorber primero las sustancias, hacer que las enzimas las ataquen y una vez que ya estén hidrolizadas, van a eliminar a través de vesículas las sustancias de desecho. ¿Qué es lo que ocurre en estas patologías como la enfermedad de Farber? Ocurre de que los lisosomas tienen una cantidad insuficiente de determinada enzima, en este caso la ceramidasa ácida, o no la tienen, lo cual va a causar de que no se degrade o no se hidrolice la ceramida y esta ceramida se quede acumulada en el lisosoma, por ende en la célula y en el tejido subcutáneo. Ahora veremos la parte genética. Como conocemos, nosotros tenemos 22 pares de cromosomas autosomas y un par de cromosomas sexuales. Esta enfermedad está mapeada en el brazo corto P del cromosoma 8, específicamente en la región o en la banda P22. ¿Qué sucede con el cromosoma 8? No solamente está relacionado a la enfermedad de Farber, también tiene otros síndromes, pero lo que los diferencia es dónde se presenta la mutación. En esta gráfica podemos observar cómo se presenta la alteración en la banda P22 del cromosoma 8, específicamente en la mutación del gen N-acil-esfingosina amido hidrolasa ASA-H1. Al presentarse la mutación en este gen, que es el encargado de codificar la ceramidasa ácida, esta no se va a producir o se va a producir escasamente. Por consiguiente, no se va a producir la hidrólisis de ceramida en esfingosina y ácido graso. Entonces la ceramida se va a quedar acumulada en el lisosoma, por ende en la célula y por consiguiente en el tejido subcutáneo. Vamos a hablar acerca de la herencia. La enfermedad de Farber tiene un patrón autosómico recesivo. ¿Autosómico por qué? Porque el gen afectado se encuentra en uno de los cromosomas numerados de ambos sexos. Recesivo significa que ambas copias del gen responsable deben estar alteradas para tener esta condición. ¿Qué sucede acá? Tenemos un padre y una madre portadores. ¿Qué quiere decir que es portador no afectado? Que posee un gen anómalo, pero también un gen normal. Entonces, son portadores, pero no desarrollan la enfermedad. Si ambos tienen un niño, este va a tener el 25% de probabilidades de ser sano, al heredar ambos genes normales de los padres. Pero también va a haber un 50% de probabilidades de tener un niño que sea portador. El ser portador significa tener el gen anómalo, pero no desarrollar la enfermedad. Y van a tener un 25% de probabilidades de tener un niño que sí presente la enfermedad, ¿no? Al heredar ambos genes anómalos. Entonces,
Como vemos, es importante destacar que los portadores sanos, es decir, aquellos que tienen una copia mutada del gen ASAH1, pero no presentan los síntomas de la enfermedad, pueden transmitirla a sus descendientes. De tal manera que puede darse la posibilidad de que una persona no tenga antecedentes familiares de la enfermedad de Farber, pero aún así sea portadora y pueda transferirla a sus hijos. Para terminar esta parte genética, debo indicar que, como lo dije en un inicio, existen aproximadamente 200 casos de la enfermedad de Farber a nivel mundial, ¿no? Pero como ocurre con otras enfermedades catalogadas como raras o del depósito lisosomal, existe la sospecha de que haya más debido al poco diagnóstico que se realiza. Gracias. Causa metabólica de la enfermedad de Farber o también llamada lipogranulomatosis. Es un trastorno hereditario autosómico recesivo que se debe a un almacenamiento anormal de lípidos o grasas debido a un error congénito en la ruta del metabolismo. Esta enfermedad se caracteriza por un déficit de esta enzima lisosomal llamada ceramida ácida. La ausencia de esta enzima ocasiona un bloqueo en la ruta del metabolismo que afecta el catabolismo de esfengolípidos, así impidiendo la hidrólisis de la ceramida, donde el gen mutado codifica la enzima, es decir, que esta enzima no puede descomponer las ceramidas correctamente. La actividad catalítica de la enzima ceramidasa ácida se ve reducida, causando así la inhibición de la hidrólisis de la ceramida ácida con depósito lisosomal y acumulación excesiva del sustrato en las células del cuerpo y diversos tejidos, como es el pulmón, el hígado, el colon, músculos esqueléticos, el cartílago y el hueso. Si bien los lípidos recubren y protegen a los nervios, un almacenamiento excesivo de esta grasa o de los lípidos puede causar daño permanente a las células y tejidos en el cerebro, así como otras partes del cuerpo, ocasionando muerte celular. Por eso es muy importante que haya equilibrio entre el sustrato y el producto para la supervivencia celular. Voy a hablarles sobre la descripción de la enfermedad de Farber, así como también sus signos y sus síntomas, ya que esto es muy importante de reconocerlos. La enfermedad de Farber, también conocida como lipogranulomatosis ceramolisosomal, es un trastorno metabólico hereditario, poco común. Se clasifica dentro de un grupo de enfermedades llamadas lipidosas, que se caracterizan por la acumulación anormal de lípidos en diversos tejidos del cuerpo debido a la deficiencia de enzimas específicas. En el caso de la enfermedad de Farber, la deficiencia enzimática afecta a la enzima ceramidasa ácida, también conocida como la ASAH1, que es necesaria para descomponer ciertos lípidos llamados ceramidas. La acumulación de ceramidas en los tejidos produce inflamación y la formación de granulomas, que son masas de células inmunitarias y tejido cicatricial. Es de transmisión autosómica recesiva, caracterizada por el déficit de ceramidasa, y en la histología, patología, donde se observa un acúmulo de ceramida en los lisosomas de las células, del cual la que más prevalece es la enzima codoritin sulfato B. Se caracteriza por la triada NAA, que significa nódulos subcutáneos, artritis y afectación laringea. En esta ocasión, nosotros vamos a clasificarlos en tres tipos. La enfermedad de Farber, en cuanto al tipo 1, es la forma clásica de la enfermedad, que se presenta desde la infancia temprana, con síntomas que incluyen inflamación, rigidez de las articulaciones, nódulos subcutáneos, que son bultos debajo de la piel, engrosamiento de la piel y problemas respiratorios. Son las más comunes en general para detectar la enfermedad de Farber. En el tipo 2, esta variante se caracteriza por un inicio más temprano y una progresión más rápida de los síntomas. Estas pueden incluir problemas neurológicos y de desarrollo, como disfunción cerebral, convulsiones y retraso en el desarrollo. Podríamos decir que esta es una de las más graves, ya que muchos
que nacen con la enfermedad de Farber en tipo 2 no llegan ni a los 6 meses de vida. En cuanto a la tipo 3, es la forma menos grave. Generalmente se manifiesta más tarde en la infancia o en la adolescencia. La edad promedio de los que viven con la enfermedad de Farber en el tipo 3 es aproximadamente 14 o 15 años, en donde empiezan ya con los síntomas un poco más agudos y se empiezan a detectar, como lo dije anteriormente, desde la infancia tardía o la adolescencia. En cuanto a los síntomas de la enfermedad de Farber, pueden variar ampliamente en severidad y pueden incluir nódulos subcutáneos. Como lo dije en el tipo 2 y tipo 3, son nódulos de tejido debajo de la piel que pueden ser dolorosos en algunas ocasiones y pueden aparecer en áreas de articulaciones o en los tendones incluso. También tenemos disfunción articular, que es la inflamación de las articulaciones. Esto puede causar rigidez y limitación del movimiento. Otro de los síntomas, e incluso es uno de los síntomas más molestos para la enfermedad de Farber, es la ronquera y la dificultad de tragar, debido a la acumulación de ceramidas en la laringe o en la faringe. Cuando hablamos de dificultad para tragar, es de manera severa. Muchas veces incluso no puedes ni tomar agua. También tenemos la dificultad respiratoria, ya que puede ser causada por la acumulación de ceramidas en los pulmones. Uno de los síntomas puede ser la hepatomegalia, que es el aumento del tamaño del hígado, y la esplenomegalia, que es el aumento del tamaño del vaso. ¿Cómo lo vamos a detectar? Cuando vemos en el neonato o en el bebé o incluso hasta en el puberto o adolescente, el abdomen un poco más hinchado, más inflamado, puede ser también uno de los síntomas de la enfermedad de Farber. Cabe recalcar que tiene que unirse junto a los otros síntomas que les he explicado anteriormente. Y por último también tenemos el retardo en el desarrollo y deterioro neurológico en casos graves. Los síntomas son bastante importantes para nosotros poder detectar la enfermedad de Farber. Cabe recalcar que se tiene que pasar por diversos estudios para poder llegar a detectar esta enfermedad, ya que no es una enfermedad común. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico está relacionado con los hallazgos clínicos y de laboratorio relativos a la ceramidasa ácida en los leucocitos de la sangre periférica, en los cultivos de linfocitos y en los fibroblastos de la piel. Alternativamente, el diagnóstico puede ser realizado mediante la determinación de la concentración de ceramidas en cultivos celulares o tisulares o mediante el estudio del catabolismo de las ceramidas lisosomales en cultivos de células vivas. Por lo general, la identificación de la mutación del gen ASH1 mediante el análisis genético molecular permite confirmar este diagnóstico. Cuando los hallazgos fenotípicos y de laboratorio sugieren que existe un trastorno en el gen ASH1, se pueden proceder con dos pruebas: la prueba de un solo gen y el panel multigénico. Cuando el fenotipo es indistinguible de otros trastornos hereditarios con la debilidad de la neurona motor inferior y o epilepsia, la mejor opción es la prueba genómica integral. El diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal solo está disponible para las familias que tengan esta mutación, que es conocida como el causante de esta enfermedad. Alternativamente, es posible realizar un diagnóstico prenatal midiendo la actividad de la ceramidasa ácida en muestras de vellosidades coriónicas o en cultivos de células de líquido amniótico. En la actualidad, no se dispone de un tratamiento específico para esta enfermedad. El manejo sintomático se basa en administración de analgésicos, de corticoterapia y de cirugía plástica. Sin embargo, el trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas ofrece un enfoque esperanzador para los pacientes con afección neurológica limitada.